Ser podcast. Mathilde Forget, bonjour, bienvenida a La Hora Extra. Hola, gracias. ¿Las mujeres nacemos culpables? Oui, c'est un peu ce que j'essaye de démontrer. Sí, es sin duda lo que intento demostrar en la novela, y para eso hago el paralelo entre el proceso de Kafka, en el cual Joseph K. ha nacido judío y con lo cual ha nacido culpable, y a mí me interesaba hacer ese paralelo con las mujeres, porque yo yo tengo el sentimiento como mujer de haber nacido culpable. L'expérience que j'ai eue moi-même, d'avoir le sentiment d'être coupable. Por voluntad propia es el relato autobiográfico de una violación que sufriste, Mathilde. Ahora entramos en la forma que tienes de contarlo, qué es lo que cuentas, cómo lo cuentas, pero ¿de dónde surge la necesidad de hacerlo? C'est mon deuxième roman et je pense que Por voluntad propia es mi segunda novela, y yo he tenido mi llegada a la literatura ha sido por dos inquietudes y por dos cosas que a mí me ha interesado siempre contar. Una es, por un lado, es la voluntad política de mi escritura, y es para hablar sobre todo de injusticias de las que soy testigo, y la segunda cosa es un espacio para mí donde trabajar la lengua. Entonces, con la experiencia que yo viví, sentí que de repente había un lugar en el que podía hacer algo interesante literariamente y a la vez también hablar de una injusticia política. Sobre todo porque estaba un poco harta de escuchar ya no estamos en este punto de llevaba la falda muy corta, cuando en realidad sí que todavía seguimos en este punto. Qu'on n'en était plus à ça va, elle avait une jupe trop courte, et c'est faux. On en est encore là. El libro reconstruye tu relato ante la policía, no hay detalles de la agresión. Lo que haces de alguna forma es poner el espejo a un sistema judicial que de partida cuestiona a la víctima. ¿Por qué querías que esta fuera la mirada, el enfoque de tu historia? Je dirais que c'est... Alors, je peux pas dire que c'est cette partie-là qui a été la plus violente, le viol, enfin voilà. La experiencia de la violación en realidad para mí no fue la más violenta, en el sentido en el que como sociedad sabemos que las violencias a las mujeres están ahí, con lo cual eso no fue lo que más me chocó de todo, y seguramente por eso no lo conté. Lo que más me chocó y lo que más sorprendente me pareció fue que no me esperaba ese trato de la policía. Entonces esa creo que fue la parte que me pareció más inenarrable, más sorprendente, y en realidad tampoco expliqué los detalles de la experiencia de violación, porque hay una parte en la novela en que no estamos seguras de si la narradora es o no culpable. Entonces yo en realidad lo que quería que la lectora sintiese y quería reproducir esa experiencia que yo tuve, de ese vértigo, de tener la impresión de sentirme culpable cuando no me esperaba tener que pasar por esa culpabilidad. Entonces déposer plainte, et je voulais que le lecteur ait ce même vertige au moment où, à peu près au milieu du roman, on comprend qu'elle a été victime. Ese sentimiento de culpa es el que atraviesa toda la novela, todo el relato, que hace que el trauma de la violación, como ella misma decía, se equipare, incluso quede por debajo del trauma que supone el no ser creída. ¿Cómo se gestiona eso? Alors je dirais qu'il y a deux choses sur la en realidad hubo dos cosas con respecto a la culpabilidad, y es que, para empezar, se suele creer que la víctima de violación se siente culpable en el momento justo después de haber sido violada, y en realidad yo no me sentí así. Yo no sentí que había sido mi culpa que me hubiesen violado, pero es verdad que es algo que se construye con la mirada del otro, cuando lo empiezas a contar a tus amigos, a tu familia, pero para la gente, o sea, la sociedad y ellos, o sea, el sistema judicial, el sistema policial, no quiere que exista, y no quiere que sea condenado tampoco, simplemente porque no desean que exista. Yo no creo que ellos dudasen del hecho de que me habían violado, sino que no querían que fuese condenable. No quieren que sea un delito reconocido, porque forma parte de este sistema patriarcal en el que vivimos y que está hecho de dominaciones. Entonces a ellos les conviene que esto no exista. Qui fonde beaucoup de nos rapports
et des rapports de domination et notamment du système patriarcal. Precisamente te quería comentar eso porque la autora francesa Ney Chinot contó los abusos sexuales que sufrió por parte de su padrastro en un libro que tituló Triste Tigre, que tuvo muchísima repercusión en Francia. Decía que el patrón, cuando le entrevistábamos en la hora extra, que se nos impone desde que somos pequeñas, es precisamente eso, el silencio. Por eso da tanto miedo denunciar. El silencio es como lo conocido y lo que no se cuenta no existe. No sé si tuviste claro que tenías que hacerlo desde el primer momento. Oui. Après, dès le début, on est... Sí, desde luego, pero también tengo que decir que desde el principio, o sea, en cuanto salí de casa para ir a contarlo, no tenía ninguna idea política consciente en mente, porque no estaba muy donde tenía que estar, o sea, mi cabeza estaba en otra parte. Pero para retomar un poco las palabras de Ney Chinot, es verdad que muchas víctimas lo que hacemos es salir del silencio para proteger a otras posibles víctimas. Y es verdad también que la primera cosa en la que pensé fue que quería advertir que había alguien peligroso. Y para mí esta idea de rechazar el silencio fue sobre todo para proteger a las demás mujeres. Posible agresión de cet homme, enfin, de médecin, mais des autres femmes. Es muy interesante cómo manejas las voces de quienes se dirigen a ti, los agentes de policía, tu propio abogado, y de qué manera te tratan. De hecho, dice en el libro, no es la sintaxis, sino el tono, la forma que tienen de hacerme las preguntas. ¿Por qué era importante para ti? Parce que je voulais aussi écrire sur le fait que... Lo que quería hacer con eso era escribir sobre todo sobre el hecho de que todo el proceso todo el juicio, está basado en el proceso verbal. Es decir, en la retranscripción que los policías o los abogados hacen de mi palabra. Entonces, de las frases que se han dicho, o sea, esas frases siempre sufren una interpretación, una corrección, etcétera, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, procesos verbales míos donde el policía está interpretando y retranscribiendo lo que yo he dicho en un momento. Y lo más grave, o lo que a mí más me chocaba y de lo que quería hablar también con focalizándome en el lenguaje, era que en el juicio justamente es el lenguaje y las palabras que yo he dicho y cómo han sido interpretadas y retranscritas son las pruebas que van a decir si he sido o no culpable. Entonces, la modificación de mis palabras se convierte en la lengua, y la lengua es la única cosa sobre la que se basa la historia. Y lo cual es un poco peliagudo porque entonces la lengua se convierte a la vez en mi aliada, pero también en mi peor enemigo. Mon allié et à la fois mon pire ennemi, parce que... Sí, de hecho pone el foco en una parte del libro, en ese momento en el que está declarando con el comandante y el propio comandante repite sus palabras, pero como él cree que tiene que estar diciendo la víctima, como tiene que estar haciendo su propio relato la víctima. Escribir tu historia era una forma de apropiarte de tu propio relato, que nadie diga lo que cree que tienes que decir como víctima. Oui, après ce moment-là dans le roman, c'est aussi... sí, de hecho la novela y ese momento en particular del que has hablado es lo que yo quería también era darle un poco de sitio al absurdo y en parte a cierta comicidad que se pueden vivir en esos momentos, y estaba buscando voluntariamente una dimensión absurda. Pero es exactamente lo que dices, es que muchas víctimas necesitan recuperar su discurso. También yo creo que es porque en el juicio es bastante sorprendente que el que al final habla por nosotras casi siempre es nuestro abogado. Nosotras tenemos muy poco tiempo en el juicio de hablar. El relato está atravesado en todo momento, como hemos dicho, por la culpa, por la vergüenza, por lo que te pasó, pero también hay una parte que conecta con su propia identidad. No sé si ese relato paralelo entre la agresión y su propia historia identitaria fue algo que fue surgiendo. Yo creo que es muy desgarrador, ¿no? Cuando ella era pequeña, con 8 años, y descubre que le gustan las niñas y cómo relata, ¿no? Que es el peor momento de su vida, el que más vergüenza le ha dado, y un momento bello y precioso que es descubrir cuando alguien te gusta, esa primera persona se convierte en algo feo.
c'est quelque chose que j'ai ressenti très vite pendant l'enquête de police. Et j'avais le sentiment qu'en fait, je demandais à la société de me protéger, mais que la société, elle me demandait est-ce que sentí bastante pronto, en realidad, en los interrogatorios con la policía, que la sociedad me estaba pidiendo, que yo le estaba pidiendo a la sociedad, perdón, que me protegiese, pero que la sociedad también me estaba pidiendo a mí y me estaba preguntando si yo era una buena ciudadana, si era una ciudadana lo suficientemente respetable como para que me protegiese. Entonces, enseguida cuando me senté en esa silla, empecé a sentir también mi identidad como lesbiana, empecé a pensar, o sea, se me hicieron preguntas también sobre haber tenido una madre que estaba enferma. Todo esto apareció en la comisaría bastante rápido y que la institución jurídica estaba también haciendo bastante patente siempre mi propia identidad. Je demande si je suis une citoyenne respectable et en fait quand on est avec la honte aussi d'être... Es un relato en el que a la vergüenza y a la culpa también hay que sumar la humillación. Todo es humillante. La forma en la que tú misma te sientes humillada por cómo lo estás contando, por cómo te están preguntando, por cómo lo estás denunciando, cómo transcurre ese proceso. Incluso es interesante el detalle cuando dice, incluso con la propia ropa que la ponen. ¿Por qué quería destacar esa parte también? Je pense que là, le parallèle que j'ai fait... Esta escena que la que hablas y con la que haces este paralelo con la ropa, por ejemplo, yo lo que hago en el texto es hablar en ese momento también de cuando yo soy pequeña y me obligan a ponerme un vestido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí que es cierto que como niña lesbiana me están pidiendo muy a menudo que me corrija. Entonces vuelve a ser este sentimiento del que hablaba antes, de que me piden que sea alguien respetable, ¿no? Y que siga las normas al final. Ouais, je crois que c'était ça. ¿Te has sentido muy sola durante el proceso? Alors, effectivement, bueno, sí que es verdad que mi familia no estaba muy presente porque era algo bastante delicado y mis amigos tampoco lo estuvieron, pero también es verdad que bastante rápido conocí a mucha gente en ese momento y sobre todo me hice una banda de amigas lesbianas que conocí entonces y no me he sentido tan sola gracias a ellas. Grâce à elles, no. Hay un momento del libro en el que también habla de la memoria corporal, esa memoria corporal que es tan sumamente fuerte y que aflora, que es tan poderosa y que contaba que después de la violación seguía despertándose a la misma hora en la que había sido agredida. ¿Cómo te encuentras ahora? Moi, globalement, je me sens bien. En realidad, globalmente voy muy bien. Hago mi vida en la que estoy bastante feliz y bastante normal, o una vida totalmente normal. Pero es verdad que todavía me despierto a esa hora. O sea, hay algo que está bloqueado ahí, no sé muy bien por qué, pero sí voilà, j'apprends à vivre avec et c'est la seule chose qui me reste. ¿Y qué hay después de una violación? ¿Cómo se continúa con la vida? ¿Cómo se rompe con el peso de tener que continuar siendo esa víctima perfecta que te impone el sistema? Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut s'entourer de personnes. Pues en realidad lo que yo pienso es que hay que rodearse de personas buenas, sobre todo de personas con conciencia política y que sean muy generosas afectivamente. Es verdad que es algo bastante común que cuando has sido víctima de esto, las víctimas, digamos, de estas violencias suelen perder amigos, suelen perder parte de su entorno, pero lo más importante para mí, en todo caso, ha sido reconstruir ese entorno, hacer nuevos amigos y rodearme de buenas personas. D'ailleurs, si je peux ajouter, souvent on demande est-ce que... Nos suelen hacer la pregunta también a las víctimas qué ha cambiado MeToo y yo en realidad no sé qué ha cambiado con respecto a los hombres, no sé qué ha cambiado con respecto a la sociedad, pero lo que sí que sé es que ha cambiado mucho la cuestión de la soledad. Creo que después de MeToo no nos sentimos tan solas y eso es súper importante. Hoy está previsto, de hecho, que se conozca el primer veredicto contra Gerard Depardieu. Será mi última pregunta, saber de qué forma el MeToo ha influido en la forma de abordar las violencias sexuales. No sé qué recepción ha tenido, cómo ha caído tu libro en Francia, en tu país, qué aceptación ha tenido, cómo se ha entendido.
Il y a eu une très bonne répercussion de la part des lecteurs. Sí, Gérard Depardieu al final lo han condenado. Pero bueno, en cuanto a la obra, ha tenido una buena repercusión, sobre todo de la parte de los lectores, en el sentido en el que ha funcionado muy bien de boca a oreja y a los lectores lo han acogido muy bien este texto, pero también pienso que Francia tiene mucho miedo de los objetos artísticos que hablan de violencias machistas, de las violencias hechas a las mujeres, y que suelen utilizar este miedo para decir que, por ejemplo, o para no resaltar mucho lo que tiene de literaria, o también ciertas obras que hablan de estas violencias. Y hay otra cosa también en Francia, que es que, en Francia y en muchos otros países, que es este trigger warning, ¿no? Como esta advertencia que se ha utilizado para cuidar a la gente que pueda sentirse traumatizada o retraumatizada por algo que se cuenta en un texto, pero que yo siento que también han jugado con un poco el doble sentido de esta advertencia, porque lo que hace es que también se relegan ciertas obras y se sacan un poco del ámbito literario. Y eso, básicamente pienso que Francia tiene bastante miedo en el arte que también habla de estas violencias y que utilizan bastante para excluir del ámbito artístico. Certaines œuvres qui abordent les questions de domination. Pues no nos sintamos más culpables. Mathilde Forget, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Je sais pas m'oublier et je sais pas danser. Je sais pas m'oublier. Je ne veux pas sortir. Cadena SER. La radio.